Y hoy vamos a ir a la segunda parte de nuestra serie, Cuando Dios es Primero, y vamos a compartir esta parte llamada Cumpliendo la Promesa. Y hay tres cosas importantes que nosotros, los hijos de Dios, debemos de cumplir o seguir en el proceso cuando Dios está cumpliendo la promesa. Génesis capítulo 22, los primeros 18 versos. Leo de la siguiente manera: tiempo después. ¿Cuál tiempo? Abraham había peleado contra unos enemigos y Dios lo había bendecido a través de la vida del sacerdote Melquisedec. Lo había bendecido y por eso dice el verso 1: tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. Abraham lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Toma a tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. Verso 3: a la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él a dos de sus siervos junto con su hijo Isaac. Después cortó la leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Verso 4: al tercer día de viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. Verso 5: quédense aquí con el burro, dijo Abraham a los siervos. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Allí adoraremos y volveremos enseguida. Verso 6: entonces Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac, mientras que él llevó el fuego y el cuchillo, mientras caminaban juntos. Isaac se dio vuelta y le dijo a Abraham: ¿Padre? Sí, hijo mío, contestó Abraham. Tenemos el fuego y la leña, dijo el muchacho, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío, contestó Abraham. Así que ambos siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. En ese momento, el ángel del Señor lo llamó desde el cielo: Abraham, Abraham. Sí, respondió Abraham, aquí estoy. Verso 12: no pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel, no le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. Entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral. Así que tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel lugar Yahvé Jireh, que significa el Señor proveerá. Hasta el día de hoy, la gente todavía usa ese nombre como proverbio: en el monte del Señor será provisto. Verso 15: luego el ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo. El Señor dice: ya que me has obedecido y no me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo, juro por mi nombre que ciertamente te bendeciré. Multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable como las estrellas del cielo y la arena a la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán la ciudad de sus enemigos. Verso 18: y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Todo eso porque me has obedecido. Los siguientes versículos narran: Abraham regresó con sus criados y continuó en el transcurso de su viaje de regreso a casa y continuó con su vida, una vida de fe. Encontramos entonces en este pasaje cómo el Señor probó la fe de Abraham. El domingo pasado hablamos de quién es número uno y aprendimos sobre que debemos de tener cuidado con la actitud de Lucifer. Todos en algún momento
actuamos con el espíritu de Lucifer. No es que estemos endemoniados, pero es que tratamos en la medida de lo posible de rebelarnos contra el gobierno de Dios en nuestra vida, y tratamos de imponer nuestra propia agenda y no sujetar nuestra vida a la agenda de Dios. Lo segundo que aprendimos es que no tenemos derechos espirituales en nuestra relación con Dios, pero algunos equivocadamente traemos a la iglesia, y peor aún a nuestra relación personal con Dios, traemos esa equivocación de derechos espirituales, pero no tenemos derechos espirituales. El Señor es soberano en nuestra vida. Lo tercero que aprendimos es que cada día somos probados. Así como Abraham fue probado, nosotros también somos probados. Y hablando de cuando Dios es primero, estamos desarrollando el principio, la idea de que el Señor debe ser el Señor y el dueño de todo en nuestra vida. Si Él no es el dueño de todo, no es dueño de nada. Él debe ser el dueño de todo. Hay tres principios que esta mañana quiero dejar con ustedes para que veamos cómo podemos nosotros mantenernos entre el momento en que Dios habla la promesa y el tiempo de el cumplimiento de esa promesa. Es decir, siempre que Dios nos da una promesa, hay un tiempo entre esa promesa y el cumplimiento de ella. Hay un lapso de tiempo que podemos llamarlo el proceso de fe o el proceso del tratamiento de Dios para nosotros. Abraham tenía 75 años cuando Dios se le apareció y le dijo que iba a ser padre. Y 25 años después llegó el cumplimiento de la promesa. Abraham tenía ya cerca de 100 años cuando su hijo, la semilla que Dios le daba, la simiente, la promesa, el cumplimiento de esa promesa, finalmente llegó. Entonces, entre ese proceso de Dios cumplir, de Dios prometer y Dios cumplir, ¿cómo actuamos? ¿Cómo nos comportamos? ¿Qué hacemos en ese momento? ¿Cuál es nuestro comportamiento? El primer principio que quiero dejar aquí con ustedes es el siguiente: si en obediencia entregamos la semilla, Dios la multiplica. El otro día aprendimos que Abraham tenía el derecho, por decirlo de esa manera, o la libertad, la opción de quedarse con su hijo cuando Dios se lo pidió y le dijo: dame tu hijo, ofrécemelo en sacrificio. Abraham tenía la opción, si usted quiere, de quedarse con su hijo y decir: Señor, es mi hijo, es mi único hijo, Señor. ¿Cómo te lo voy a entregar? ¿Cómo lo voy a ofrecer en sacrificio para ti? Recuerde esto: Dios no trabaja con semillas no redimidas. La única forma de Dios traer multiplicación en nuestra vida es cuando nosotros traemos la semilla delante de Dios y la redimimos. Solamente cuando la entregamos la semilla es cuando entonces la semilla experimenta redención y con ello multiplicación. Cuando Abraham pasó entonces la prueba de la fe, la Biblia dice en el versículo número 15 que se le volvió a aparecer el Señor recordándole la promesa. Aquella promesa que le dio en Génesis capítulo número 15. En Génesis 15 el Señor se le apareció a Abraham. Se llamaba en ese tiempo Abraham, no Abraham, se llamaba Abraham. Se le aparece a Abraham y le promete un hijo. Entonces Abraham le dice a Dios: Señor, un momento, tú me hablas que voy a ser bendecido, tú dices que voy a ser padre de naciones y que en mi simiente serán benditas las naciones de la tierra. Pero yo tengo una pregunta para ti: ¿cómo va a suceder esto si yo no tengo hijo? ¿Cómo me das una promesa de herencia? ¿Cómo me das una promesa de descendencia si no tengo hijo? El único a quien podría considerar hijo en mi casa es este siervo de Damasco. ¿Qué me sirve?
Y Dios le dice, no será ese Damaseno el que será el heredero tuyo. Yo te voy a dar un hijo. Ahora Dios vuelve a aparecérsele a Abraham después de que trajo a su hijo y lo puso sobre el altar. Y dice la Biblia que Dios probó a Abraham, y Abraham ahí demostró a Dios que él estaba no solo dispuesto a entregarle la semilla. Recuerden que Abraham, voy a decirlo de esta manera, Isaac es la semilla que Dios le dio a Abraham para que tuviera una descendencia numerosa. Isaac es la semilla. Pero viene Dios y le dice, dame la semilla, la que yo te di, la única semilla que tienes. Y Abraham la trae delante del altar de Dios, y Dios comprueba. Dios puede dar testimonio de Abraham, que Abraham es, si Abraham es capaz de darle a Dios la semilla, Dios dice, Abraham es capaz de darme todo. De ahí el principio que si Dios no es dueño de todo, Él no es dueño de nada en nuestra vida. Entonces Dios dijo, bueno, este Abraham, si él me dio su semilla, este hombre es capaz de darme no solo la semilla, él va a entregarme todo. Entonces después de que él se le aparece ahí en el altar del sacrificio, el Señor vuelve a revelarse a Abraham, y ahora usa palabras interesantes. Usa palabras como las estrellas y como la arena, que son incontables, son numerosas, y que así, en esa forma, su descendencia vendría a ser. En otras palabras, nada de lo que Dios le prometió a Abraham hubiera funcionado como funcionó si Abraham no hubiera puesto Isaac, o la semilla llamada Isaac, si no la hubiera puesto sobre el altar para entregarla a Dios. Si Abraham dice, no, yo no la entrego, me quedo con la semilla, con mi hijo, es posible que Isaac hubiera tenido hijos, pero no estuviera escrito en la Biblia el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Eso no apareciera en la Biblia. Posiblemente apareciera, no sé, otro tipo de declaración. Pero Abraham tenía el derecho, por decirlo así, o la opción de quedarse con la semilla. Pero Abraham se encargó de ponerla en el altar, y cuando la puso en el altar, Dios se encargó de multiplicarla. Isaac fue la semilla prometida de la nación que vendrían a ser ellos. Sus hijos fueron, los hijos de Isaac fueron Esaú y Jacob. Y después de robar la primogenitura a su hermano Esaú, Jacob huye y lucha toda la noche con el ángel del Señor, y en ese lugar el Señor le cambia el nombre y le dice que su nombre ahora será Israel, que significa príncipe que tiene poder con Dios. Luego a Jacob le nacen 12 hijos, y uno de ellos vino a ser el favorito, por lo que se ganó la envidia de sus hermanos. Nos estamos refiriendo a José. José es vendido por sus hermanos, es llevado como esclavo a Egipto, y tras una larga jornada, él llega a un lugar de autoridad y de honor. Todos sabemos la historia de José. Y luego, a causa del hambre sobre la tierra, los hermanos de José llegan en busca de alimentos a Egipto. Después de varios incidentes, José se revela a sus hermanos y trae a su padre a vivir con él a Egipto. Israel y sus hijos, entiéndase Jacob, vinieron a vivir a Egipto, un total de 70 personas, y se quedaron en Egipto por 430 años. Luego, una vez que José y el amigo de él, el faraón, habían muerto, los esclavizaron, porque llegaron a ser miles. En medio de todo esto, Dios estaba preparando al futuro libertador de su pueblo, Moisés. La Biblia narra, la Nueva Traducción Viviente dice que el día que Israel salió de Egipto, se contaron un poco más de 600,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Es decir, que cuando Israel salió de Egipto, era un poco más de 1 millón de personas, y llegaron en número de 70 personas
430 años atrás. Pero ¿de dónde salió toda esa multitud, ese millar de gente? Salió de una semilla que le fue entregada a Dios. ¿Me estoy explicando? Están siguiéndome en el principio, hermano. Nunca hubiera llegado a ser una descendencia tan numerosa si Abraham no le hubiera entregado a Dios la semilla que Dios le dio. Para nosotros hoy día, la semilla puede representar muchas cosas. Representa nuestro tiempo, representa nuestros talentos o nuestros dones, representa también nuestro dinero, representa también nuestras habilidades, nuestras capacidades, representa nuestras profesiones, representa nuestras preparaciones, representa todo en nuestra vida. No hay ni uno de nosotros aquí hoy que diga: Señor, yo no tengo semilla que dar. Yo no tengo una semilla, Señor. Porque a veces hemos limitado la palabra semilla solamente a asunto de dinero. Y posiblemente cuando usted oye hablarme esta mañana de semilla, posiblemente lo primero que viene a su mente: el pastor está hablando de dinero. No estamos hablando de dinero. Cuando Dios le pidió a Abraham la semilla, no era dinero lo que le pidió. Le pidió ¿qué cosa? La vida de su hijo. Tu misma vida, mi propia vida, es una semilla delante de Dios. Yo decido, usted decide si su vida como semilla es puesta delante de Dios, o sencillamente usted se queda con su propia vida, haciendo sus propios planes, haciendo sus propios proyectos, haciendo su propia agenda, pero nunca poniendo su vida en el altar de Dios. Imagínese que algunos de nosotros, por ejemplo, salimos por la mañana, por ejemplo. En la mañana es un buen tiempo para probar si nosotros realmente estamos poniendo nuestra vida delante del Señor como semilla. Es lo primero que usted hace por la mañana. ¿Con quién es su cita en la mañana? ¿Con el noticiero? ¿Leyendo la prensa? ¿Revisando el Facebook? Medio se ha despertado y ya está con el teléfono ahí, viendo cuántos me gusta le puso a su publicación la gente. Se levanta corriendo a bañarse, a alistarse, a medio comer y salir deprisa al colegio, a la universidad, al trabajo, pero puso su vida, la semilla, en el altar. ¿Cómo esperamos que Dios nos bendiga? ¿Cómo esperamos que Dios multiplique lo que hacemos si nuestra vida, que es la semilla principalmente, no la ponemos delante de Dios? ¿Me estoy explicando, hermanos? Semilla no es solo dinero, es su tiempo. El domingo en la mañana algunos de nosotros: ay, este es mi día, Señor, el día de descanso, me voy a levantar tarde, voy a llegar a la iglesia. Por cierto, muchos de ustedes llegan tarde, hermano. Ese es el día. ¿No es cierto que este es el día del Señor? Pero actuamos como que si fuera el nuestro. Nos levantamos a la hora que queremos. Pero mañana lunes, dígame cuántos de ustedes llegan tarde mañana lunes. Dejan el reloj a las 4 de la mañana, que repique unas 3 veces para poder despertarse. Porque usted sabe que si usted llega tarde al trabajo, se lo descuentan de nómina, de la planilla. ¿No es cierto, hermano? No estoy inventando, no estoy siendo exagerado, estoy poniéndole ejemplos prácticos. Pero a la iglesia podemos llegar tarde. ¿Quién nos va a decir nada? ¿Quién nos va a reclamar? Es mi día, pasé toda la semana trabajando, estoy cansado. Pero queremos que Él nos bendiga. Y le damos a Dios a medias, a cuentagotas, nuestra vida, que es semilla. Por cierto, le animo, comienza a llegar temprano a la iglesia. Deje de llegar tarde, hermano. No honra a Dios. Cuando usted llega tarde a la iglesia, a la casa de Dios, la reunión, sea debajo de un árbol, sea un auditorio como ese, donde sea, donde nos reunimos los creyentes, aún los que nos escuchan por la radio. Si usted llega tarde a la casa de Dios,
Usted está demostrando el lugar que Dios ocupa en su vida y el valor que Él tiene en su vida. Pero al trabajo, al colegio, no es cierto que llegamos temprano. Ay, porque el profesor nos deja fuera. Mis hijos me dicen: papá, no nos lleves tarde, porque si nos llevas tarde nos ponen a leer unos libros y hacer unos resúmenes. Y qué terrible. Quieren estar puntuales. Ahí está el principio. Si en obediencia entregamos la semilla, ¿qué es lo que va a hacer Dios? ¿La va a hacer qué cosa? Hermanos, la multiplicación no viene solo porque la declaremos o la confesemos. Lo visualizo, lo pienso, lo visualizo, lo creo y lo confieso. Bendecido, prosperado y en victoria. No, así no funciona. Funciona si la semilla. ¿Y qué cosa dijimos que es la semilla? ¿Qué cosa? Todo. Díganlo junto. ¿Es qué cosa? Exacto. Su vida. ¿Cuántas semillas hay aquí esta mañana? Algunos no son semillas, no sé qué serán. Su vida es una semilla. Traiga su vida delante de Dios. Su talento, su tiempo. Ah, Señor, tú eres el Señor de mi vida, pero llego tarde. No te honro de esa manera. Dice el versículo versículo 16, leo. Génesis 22, 16. El Señor dice: ya que me has obedecido y no me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo, juro por mi nombre que ciertamente, ¿qué cosa? Te bendeciré, multiplicaré tu descendencia hasta que seas incontable como las estrellas del cielo y de la arena. Miren, mis amados hermanos, síganme en esto. Dios le dijo, síganme en esto. Dios le dijo a Abraham 25 años atrás: te voy a dar un hijo, y en ese hijo serán benditas las naciones de la tierra. Pero Abraham nunca se imaginó que para que eso se cumpliera, Dios se lo iba a pedir. Y eso es lo que sucede con muchos de nosotros los creyentes. Creemos las promesas que Dios nos va a bendecir. Y Dios, hermano, recibe la palabra: sí, soy bendecido, amén. Y sí, todos nos emocionamos. Pero en el proceso se nos olvida que Dios nos va a pedir la semilla. Dios nos va a pedir lo que nosotros estamos esperando que Él ya nos dio. Y eso nos enseña de algo, hermano. Dios es dueño de todo. La semilla, hablando de dinero, tiempo, talento, etcétera, lo que nosotros ponemos, lo que nosotros damos, hermano, no es nuestro. Esa semilla nos la dio Dios. Quiere decir que esa semilla es de ¿quién? No es nuestra. Su vida como semilla. Usted y yo no podemos decir: que nadie se mete en mi vida, yo voy a hacer con mi vida lo que yo quiera. Un momento. Su vida le pertenece a Dios. Su vida es una semilla, le pertenece a Dios. La vida que tiene le pertenece a Dios. Los hijos que tiene son una semilla. El negocio, el trabajo, el estudio, todo lo que usted y yo poseemos es una semilla. Abraham está emocionado. Ay, por fin voy a tener un muchacho, voy a tener un hijo. Alguien me va a llamar papá. Es el único hombre en la Biblia que a la edad de 100 años, en vez de que le dijeran abuelito, le decían ¿cómo? Papá. Imagínense. Los otros hombres de la edad de Abraham, todos le decían abuelito, y los nietos detrás del abuelito. Y era raro, se veía anormal que aquel hombre de 100 años andaba un cipotito. ¿Cómo dicen en Costa Rica, hermano Francisco? ¿Cómo? Huila. Andaba un huila. ¿Cómo le dicen en Honduras, hermanos? ¿No vinieron los hermanos hoy? Andaba un cipotito, un niño, un chihuín, decimos los nicas. Ahí andaba, papá, papá. Y el Abraham sacaba pecho. Ay, papá, a los 100 años. Wow.
no era edad ni siquiera de abuelo, era edad de tatarabuelo. Pero Abraham a esa edad es papá. Está caminando orgulloso, él, ay, orgulloso. Pero Dios le dice: Abraham, sí, Señor, aquí estoy, dame la semilla. ¿Qué? Sí, dame la semilla. La única semilla que tienes, la semilla que amas, dámela. Y Abraham dice: bueno, está bien, Señor. Y va en obediencia, se la entrega. Y está ahí listo sobre el altar con el cuchillo, listo para decapitar a su hijo y entregárselo a Dios. Y Dios dice: Abraham, deténgase, no le haga daño al muchacho. En la versión del 60, como en esta versión, es interesante que la palabra, Abraham le dijo a la respuesta de su hijo: papá, aquí está el fuego, la leña, ¿dónde está el cordero? Isaac conocía muy bien la forma de sacrificio, el ritual del sacrificio, sabía que era un cordero. Y Isaac está diciendo: bueno, ¿dónde está el animalito para el sacrificio? Y Abraham responde: no te preocupes, hijo, Dios proveerá un cordero para el holocausto. Sin embargo, la versión del 60 y la nueva traducción viviente dice que Dios proveyó no un cordero, sino un carnero. Léanlo. Dice que Dios proveyó un carnero. ¿Pero qué tiene que ver carnero y cordero? Es muy sencillo. La palabra carnero que se usa ahí es un tipo de animal que la palabra, o el carnero, el animalito que se describe allí, la palabra que se usa o que se usó para la traducción de carnero es una palabra que describe la fuerza del hombre. En otras palabras, cuando Dios le proveyó el carnero, le estaba diciendo un mensaje a Abraham: Abraham, yo quiero que sepa, aquí está quedando toda tu fuerza humana. Mi muchacho, usted no engendró ese chavalo, ese cipote, porque está fuerte, no porque está bien vitaminado, no porque ha tomado, ¿cómo es la sopa que beben? Todas las sopas que ven. Mire, dice: voy a tener un hijo, aliméntese y beba sopa de esto con ojo de pescado y ojo de buey y ojo de pájaro y cosas por el estilo, ¿verdad? Y la gente hace todo su invento para que el hombre se ponga con fuerza. Y Dios le dice: es un carnero. Y cuando está quemando el carnero y no cordero, le está diciendo: Abraham, quiero que sepa, todo lo que está ocurriendo hasta este día no es por la fuerza del hombre, es por la voluntad de Dios, es por la gracia de Dios. Y eso nos pone a nosotros en perspectiva que lo que tenemos, hermanos, no es por la fuerza del hombre, no es por nuestra inteligencia, no es por nuestra sabiduría, no es por la experiencia que tenemos, es porque Dios nos ha dado una semilla y Él tiene un compromiso de multiplicarla, pero Dios la va a multiplicar si usted y yo en obediencia la ponemos siempre sobre el altar. Segundo principio, si practicamos la ley de las primeras cosas, habrá redención. Lo primero que vimos es que hay multiplicación cuando en obediencia entregamos la primicia. Es lo que le dije. Abraham está feliz caminando en la calle con su muchacho, pero nunca se imaginó que Dios se lo iba a pedir. Nunca se lo imaginó. Él dice: bueno, ya tengo el hijo, este va a tener muchos hijos y de ahí va a venir toda la descendencia. Y le voy a decir, nosotros somos parte de esa descendencia. ¿Saben por qué usted y yo somos espiritualmente hijos de Abraham? Porque Abraham fue justificado por la fe, no fue por obras, no fue por la ley, porque cuando Abraham existió la ley no existía aún. Fue por la fe, le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Así que todos los que por la fe creemos en Jesucristo, espiritualmente somos hijos ¿de quién? ¿Cuántos hijos de Abraham hay aquí? ¿Se acuerdan el corito que cantamos de niño? Muchos hijos, ¿cómo es que decía? Padre Abraham, muchos hijos tiene el Padre Abraham, yo soy uno. Es hijo de Abraham. Mire entonces lo que produjo una semilla que fue puesto en el altar. Usted y yo, mire, mis amados hermanos, usted y yo no tenemos idea de lo que Dios es capaz de hacer cuando nosotros ponemos la semilla sobre el altar. Él la multiplica. Número 2, si practicamos la ley de las primeras cosas, habrá redención. Vamos a Éxodo capítulo 4. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 4, por favor.
Éxodo capítulo 4, verso 18 al 23. ¿Qué ha ocurrido? En el capítulo 3 de Éxodo, Dios se le aparece a Moisés en la zarza ardiente, lo manda a rescatar a Israel de la esclavitud en Egipto. La semilla se había multiplicado, un hijo, ahora era 1 millar de gente descendientes de Abraham. Por eso es que leemos en la Biblia el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Habla de un Dios generacional y un Dios de muchas descendencias, de muchas generaciones. Verso número entonces 18, están ahí conmigo. Dios le habló a Moisés, lo envía. Verso 18, luego Moisés volvió a la casa de Jetro su suegro y le dijo: por favor, permíteme volver a Egipto para visitar a mis parientes. Ni siquiera sé si todavía viven. Ve en paz, le respondió Jetro. Antes de que Moisés saliera de Madián, el Señor le dijo: regresa a Egipto, porque ya han muerto todos los que querían matarte. Así que Moisés tomó a su esposa y a sus hijos, los montó en un burro, regresó a la tierra de Egipto y en la mano llevaba la vara de Dios. Verso 21. El Señor le dijo a Moisés: cuando llegues a Egipto, preséntate ante el faraón y haz todos los milagros que te he dado el poder de realizar. Pero yo le endureceré el corazón y él se negará a dejar salir al pueblo. Entonces le dirás: esto dice el Señor: Israel es mi primer hijo varón. Te ordené, verso 23, te ordené, deja salir a mi hijo para que pueda adorarme, pero como te has negado, ahora mataré a tu primer hijo varón. El principio ahí es que si practicamos la ley de las primeras cosas, habrá redención. ¿De qué trata todo esto? Permítanme ubicarlo. Dios pone en marcha aquí la ley de las primeras cosas. Y el primer paso de acción que Dios toma al respecto es liberar a su primogénito. Israel, escúchenme bien, Israel, el pueblo de Israel es el primogénito hijo de Dios. Ellos son el primogénito, ellos son la semilla, son el primer nacido. Dice, pero no era Isaac, sí, pero recuerde que en la bendición de Dios para Abraham, en él iban a ser benditas las naciones de la tierra. Pero todo comenzó a través de una semilla que llegó a ser un gran pueblo. La nación entera de Israel es el primogénito de Dios. Dios lo ve como un hijo. A lo largo de toda la Biblia, especialmente del Antiguo Testamento, los profetas hablan, o Dios habla a través de los profetas y habla de mi pueblo, mi hijo, mi heredad. Los trata como realmente son, su hijo. Pero Israel no es cualquier hijo, no es el tercer hijo, no es el cuarto hijo, no es el 10º hijo, es el primer hijo, es el primogénito. Tengan presente eso. Entonces Dios comienza a poner en marcha este plan. Él considera a Israel su primogénito, porque ellos eran descendientes de Isaac, el primer nacido de Abraham, con quien Dios prometió haría de él una nación santa y numerosa. El faraón, todos conocemos, no respondió positivamente al mandato de Dios, por lo que él comenzó a enviar 10 plagas tan severas en respuesta al desafío del faraón al mandato de Dios. Y la última de las plagas fue la muerte del primogénito. De manera que cada primer nacido de los animales y de los hombres, esa noche en la que el pueblo de Israel fue liberado, murió. Y para evitar que los hijos primogénitos de Israel murieran, Dios les permitió que los redimieran. ¿Cómo los redimieron? Los redimieron con la sangre de un cordero. En otras palabras, sacrificaron un cordero en lugar de los hijos primogénitos. Porque cuando la Biblia dice que le traigamos el primer hijo, por ejemplo, Cristian, tu primogénito es David, ¿verdad? Ok, entonces Cristian sabe muy bien, no tiene que ni discutirlo con su esposa. Su esposa, no me parece. Pero no, la ley dice, el primer hijo, primer varón nacido, ¿le pertenece a quién? Le pertenece a Dios. Entonces, David o Cristian viene al templo y trae su hijo. ¿Y qué es lo que tenía que hacer él?
No iba a agarrar un cuchillo y lo iba a decapitar y derramar su sangre para entregárselo a Dios, porque eso sería entonces sacrificio humano. Y Dios ya no sería Dios. Sería un Dios pagano si Dios aceptara el sacrificio humano. Entonces, ¿qué era lo que hacía? Cristian, ya sea que lo compraba o de su propio ganado, traía un cordero de 1 año, macho, sin defecto, lo traía al templo. Y en vez de entregar a su hijo en sacrificio, entregaba al corderito. En otras palabras, el corderito era el sustituto de tu hijo primogénito. De esa forma se cumplía el mandato que todo primer nacido varón le pertenecía a Dios. Y bueno, algunas mujeres van a estar pensando, ¿y la mujer, pastor, si era primogénita? No, solo el primer nacido varón. Entonces lo tenía que ofrecer a Dios, pero de manera que un cordero era ofrecido en lugar del niño. Y en esa forma, escúcheme bien, en el proceso de la sustitución se aplicaba o había un resultado que se llama la redención. La palabra redención quiere decir comprar de nuevo. Eso quiere decir, en otras palabras, el sacerdote le decía a Cristian, ok, ¿traes tu hijo? ¿Es tu primogénito? Sí. Ok, ¿y cuál es el rescate que traes por tu hijo? Dice, aquí está el cordero. Ok, entonces el sacerdote le entregaba de nuevo. David compraba, o Cristian compraba, por decirlo de esa manera, de nuevo, rescataba a su hijo, lo redimía de esa manera. ¿Me estoy explicando, hermanos? Y en lugar del niño era ofrecido entonces el corderito. Y eso es lo que ocurrió esa noche. Dios dice, sacrifiquen, Éxodo capítulo número 12, vayan a casa hoy y léanlo. Y de veras, léanlo, hermano. Éxodo capítulo número 12 se da la instrucción de lo que tenían que hacer. Para evitar que los primogénitos de Israel murieran, Dios les permite que los rediman con la sangre de un cordero. Y al dar el precio de un cordero, ellos estaban en capacidad de guardar su primer hijo nacido, y todo lo demás en su casa era redimido. En otras palabras, porque alguien diría, bueno, y si en esa casa el Señor perdonaba la vida del primogénito y el otro hijo y el tercer y el cuarto hijo, ¿qué pasaba con ellos? ¿Podían morir? ¿Dios podía reclamar la vida de ellos? No. Como era ofrecido el primogénito, todo lo demás que viniera, y tengan esto, los que son primogénitos, ¿cuántos son primogénitos aquí? Y ahora en la gracia, hombre y mujer, si eres primogénito, esto aplica. ¿Cuántos primogénitos hay aquí? En otras, que tú eres el primer nacido de tus padres. Ok, todo primogénito tiene en sí, por haber sido entregado o dedicado a Dios, todo lo que viene después de él. Los hijos que vienen después del primer hijo tienen una gracia, tienen un favor, tienen una bendición, pero todo se debe al primogénito. Así que los que están aquí tienen un hermano primogénito y a ti te ha ido bien en la vida y ves que tu hermano mayor la ha pasado difícil, tenlo por seguro, es la bendición del primogénito sobre el resto de la descendencia. Entonces, cuando el pueblo de Israel sacrificó el animalito, en lugar de los hijos primogénitos de ellos, todos los que estaban en la casa estaban redimidos o rescatados. Repito, redimir significa comprar de nuevo, reemplazándolo por un sacrificio aceptable. La lección de las plagas es esta: si fallamos en poner a Dios primero, eso no impide a Dios seguir siendo primero. Si Él no es primero, entonces no hay redención actuando en favor de nuestras vidas. En otras palabras, si hubiera habido una casa esa noche en Egipto, en el barrio donde vivía el pueblo de Israel, si hubiera habido una casa que no hubiera sacrificado un cordero y no hubiera puesto la sangre sobre las puertas de la casa, hermanos, aunque fuera de Israel, ese primogénito en esa casa no hubiera sido redimido. En otras palabras, hubiera muerto.
Porque la única manera de ser redimido es cuando el primero es ofrecido. Por eso, ¿qué pasó ahí? Regresemos a la lámina, por favor. Si practicamos la ley de las primeras cosas, hay redención. Cada vez que practicamos la ley de las primeras cosas, en otras palabras, le damos a Dios el lugar que corresponde, lo primero en nuestra vida, hay redención aplicándose para nuestra vida. Nuestro tiempo es redimido, nuestra economía es redimida, nuestra salud es redimida, nuestro matrimonio es redimido, nuestros hijos es redimido, nuestra familia es redimida, lo que hacemos es redimido, todo en lo que nos ocupamos es redimido cuando nosotros le damos a Dios lo primero. ¿Me estoy explicando, hermanos? Lo primero, entonces, Dios aquí nos enseña que Él fue el primero. ¿Se acuerdan que yo les he dicho, lo he repetido en muchas ocasiones? Dios nunca nos pide hacer algo que Él no haya hecho primero. Y lo primero que Dios hizo fue poner en práctica la ley de las primeras cosas. Le dijo al faraón: mi hijo Israel me pertenece, es mi primogénito, vengo a rescatarlo. Y como no me lo entregas voluntariamente, y aquí es donde acabo de decir que la lección de las plagas es esto: si fallamos en poner a Dios primero, eso no impide que Dios continúe siendo el primero. En otras palabras, Dios tomará su primer lugar, sea que nosotros se lo demos o no. Pero hay dos formas de que vaya a ocurrir: una, con bendición para nosotros, o acarreando maldición para nuestra vida. Cada uno de nosotros tenemos ese mandato, tomar esa opción, esa decisión de honrar a Dios con la ley de las primeras cosas. Entonces las porciones no redimidas de nuestra vida vienen a ser una maldición para nosotros, porque redención significa comprar de regreso, pero en este caso es comprar de regreso para destrucción cuando nosotros no le damos a Dios las primeras cosas. Abraham entonces nos enseña que dando la semilla en obediencia, Dios la multiplica. Dios nos enseña que cuando Él pone y nos invita a nosotros a poner en práctica la ley de las primeras cosas, hay redención. Todo lo que le damos a Dios de primero tiene la bendición y la garantía de parte de Dios que será redimido. Hablando, y este es un ejemplo bien práctico, hablando de dinero, por ejemplo, Dios dice que Él espera de nosotros lo primero. Si usted tiene 10 monedas, Dios espera ¿cuántas monedas? ¿Cuántas monedas espera Dios de nosotros? Hablando de monedas, por ejemplo. No, Dios espera una. ¿Cuántas? Ahora, una. ¿Cuál de todas las 10 espera Dios? La primera. Señor, mira, pero te voy a dar la 8. Está bien, pero yo solo quiero decirte que la número 8 no tiene la garantía de redención. Y si te doy la número 7, soy el número 7. Es perfecto, Señor. Con todo y que sea perfecto, número 7, si no es la primera, no aplica la redención. ¿Me estoy explicando? ¿Sí o no? Su vida, usted y yo, nuestra vida, ¿qué es lo primero que le debemos de dar a Dios hablando de nuestro tiempo? ¿Qué cosa? Y la Biblia dice, bueno, la hora, el horario tiene ¿cuántas horas? 24. De las 24 horas, ¿cuántas horas nos está pidiendo Dios? ¿Cuántas? Una. Y de esas 24, ¿cuál es la que nos pide el Señor? La primera. ¿Y cuál es la primera? ¿Las 12 de la noche? ¿La 1 de la mañana? ¿Cuál sería? O en la mañana, cuando usted se levanta, ¿qué es lo que Dios espera de nuestra lista de actividades? Va a hacer su lista de actividades. Me levanto, me baño, desayuno, me voy al trabajo, hago reporte, envío reporte, contesto correo y voy a almorzar el vigorón de las 3, las 5 de la tarde, en la universidad me voy, llego a la casa a ver el resumen de las telenovelas y mis programas preferidos, lavo los trastos, lavo la ropa, aquí, allá, cierro, apago la luz y me voy a dormir. De todo ese tiempo, ¿qué es lo que Dios espera? De todas nuestras actividades, ¿en qué tiempo le dimos a Dios?
aquí como a las 3 de la tarde. ¿Qué cree usted? ¿Eso está bien? Algunos dicen, hermano, peor es nada, hermano. Pero no hay redención en eso. Lo que Dios espera de toda nuestra lista de actividades, ¿quién debe estar en la de número 1? ¿Quién? Yo me acuerdo, yo vivía en Villa Venezuela. Algunos viven en Villa Venezuela. Algunos viven en Villa Venezuela. Yo vivía en Villa Venezuela. Y había tiempos que mis abuelitos venían a la casa donde vivíamos nosotros. Entonces venían a pasar consulta al centro de salud. Yo sabía que cuando venían a la casa para ir al centro de salud, el candidato idóneo, encomendado, delegado, comisionado, etcétera, para ir a hacer fila a las 4 de la mañana para tener primer lugar, era yo. Ya me levantaba. Ya llegaba yo a las 4 de la mañana para hacer ¿qué cosa? El primerito. ¡Ay, qué sabroso se siente cuando usted llega y es el primero! Se pasa y usted entra de primero ahí y dice, ¡ay, qué emoción! Y vea a su espalda y vea todita esa gente y dice, ¡uy, pobrecita esa gente! ¿Quién sabe si va a entrar? Pero a usted ya no le importó porque usted ya fue el primero. Ahí haga una lista de cosas en su vida, de su diario vivir. ¿En qué lugar está el Señor? Número 3 y final. Veamos el tercer principio. Honrar a Dios con lo primero es un recordatorio de sus obras poderosas. Vamos a Éxodo capítulo número 13, por favor. Éxodo capítulo 13. Quiero que lea conmigo los primeros 5 versículos. Leo, repito, la Nueva Traducción Viviente. Luego el Señor le dijo a Moisés, ¿qué ha pasado? Fíjense ustedes, el pueblo de Israel, ¿qué sucedió? Bueno, esa noche que el cordero fue sacrificado en lugar de los primogénitos, todos los primogénitos hijos de hombres y de animales en Egipto murieron. Y un gran clamor terrible en Egipto. Los egipcios le dijeron a Israel, les rogaron, les suplicaron, les dijeron, váyanse. Y les dieron alhajas, les dieron oro, les dieron todo para que se fueran. Encontré aquí en la Nueva Traducción Viviente que el faraón le dijo a Moisés y a Aarón, y antes de irse, bendíganos. Imagínense. Estaban tan desesperados que le dice, bendíganos por favor, porque lo que nos han traído es una maldición. La maldición vino porque él no quiso honrar a Dios con lo primero. Si Faraón le hubiera dado el primer hijo, el primogénito a Dios, la nación no le hubiera pasado lo que le pasó. Pero bien, salen de Egipto, van por el desierto y antes de continuar en su avance, el Señor enseña la ley de los primeros. Luego el Señor le dijo a Moisés, dedícame a todos los primogénitos, los primeros hijos varones del pueblo de Israel. Todo primer nacido, tanto de los seres humanos como de los animales, me pertenece. Entonces Moisés dijo a los israelitas, este es un día para recordar por siempre. Es el día en que salieron de Egipto, donde eran esclavos. Hoy el Señor los sacó con la fuerza de su mano poderosa. Recuerden no comer nada que contenga levadura. Este preciso día a comienzos de la primavera, en el mes de Abril, que es entre marzo y abril en nuestro calendario, ustedes fueron liberados. Una vez que el Señor los haga entrar en la tierra de los cananeos, haga entrar en la tierra de los amorreos, los heveos, los jebuseos, deberán celebrar este suceso cada año en este mes. Él les juró a sus antepasados que les daría esta tierra, una tierra donde fluye la leche y la miel. Vaya conmigo por favor al verso 8. En el mismo capítulo, verso 8. El séptimo día darán a sus hijos la siguiente explicación. Hoy celebro lo que el Señor hizo por mí cuando salí de Egipto. Este festival anual será para ustedes una señal, como una marca grabada en la mano o en la frente, que les recuerde recitar siempre esta enseñanza del Señor. Con mano fuerte el Señor los rescató de Egipto. Verso 10. Por lo tanto, cumplan el decreto de este festival cada año en la fecha señalada. Verso 11. Cuando el Señor cumpla la promesa que les juró a ustedes y a sus antepasados, esto es lo que deben hacer. El día que Él les dé la tierra donde actualmente viven los cananeos. Verso 12. Deberán presentar al Señor todo primer hijo varón y todo
y toda primera cría macho de los animales, porque a él le pertenecen. Verso 13, para recuperar la primera cría de un burro podrían pagar el rescate al Señor entregando como sustituto un cordero o un cabrito. Pero si no pagan rescate por recuperarlo, tendrán que quebrarle el cuello al animal. Sin embargo, tienen la obligación de pagar rescate por todo primer hijo varón, es decir, a través de un cordero. En el futuro sus hijos les preguntarán: ¿qué significa todo esto? Y ustedes les dirán: con la fuerza de su mano poderosa, el Señor nos sacó de Egipto, donde éramos esclavos. El faraón se puso terco y por nada quiso dejarnos salir. Entonces el Señor mató a todos los primeros hijos varones en toda la tierra de Egipto, y también a los machos de las primeras crías de los animales. Por eso ahora sacrifico a todos los machos primer nacidos al Señor, pero siempre pagamos rescate para recuperar a los primeros hijos varones. Esta ceremonia servirá como una marca grabada en la mano o en la frente. Es un recordatorio de que el Señor nos sacó de Egipto con la fuerza de su mano poderosa. Fíjense bien, hermano, cuando honramos a Dios con lo primero, con las primeras cosas, con las primicias, estamos haciendo un recordatorio de sus obras poderosas. En este pasaje que acabamos de leer se nos relata la fiesta de la Pascua. Fue establecida para que nadie olvidara cómo Dios los había liberado con mano poderosa. El panorama podría haber sido así, por ejemplo: un padre se dirigía hacia el corral para escoger una oveja y luego caminar hacia el templo con su hijo primogénito. Dios sabía que el hijo preguntaría: ¿por qué ese cordero, papá? Ese es mi cordero. Y el papá le diría: no, hijo mío, ese es el primer nacido, y el primer nacido no es tuyo. Yo sé que lo cuidaste muy bien, lo alimentaste, estuviste cuando nació, le pusiste su nombre, todo eso es cierto. Pero señalando al corderito, al animalito, en particular es del Señor, y por ello lo estamos llevando al templo para el sacrificio. Nosotros hacemos esto para recordar que el Señor nos sacó de Egipto con mano poderosa. En otras palabras, cada vez que usted y yo, sea nuestro tiempo, nuestros dones, habilidades, profesiones, recursos, profesiones, todo lo que es de nuestra vida, cada vez que nosotros honramos a Dios con lo primero, ¿saben qué estamos haciendo? Estamos recordándole a Dios, estamos mandándole un mensaje a Dios, y es este mensaje: Señor, no me olvido de todas las veces que con mano poderosa me has rescatado de muchas dificultades. El pueblo de Israel celebraba la dedicación a los primogénitos una vez al año con la fiesta de la Pascua, sacrificando un cordero. Y cuando los niños preguntaban: ¿por qué tenemos que sacrificar ese corderito?, los adultos preguntaban: es para recordar que el Señor un día nos rescató con mano poderosa. Yo pregunto esta mañana: ¿a cuántos el Señor en más de una ocasión los ha rescatado con mano poderosa? A ver, levante la mano. ¿Pueden darle un aplauso al Señor por esas proezas que Él ha hecho en su vida? Ah, claro que sí. Es por eso que cuando usted y yo ponemos nuestra vida en el altar de Dios, servimos en la iglesia, le damos a Dios de nuestro tiempo, no lo que nos sobra, lo primero, el mejor de nuestros tiempos, nuestros recursos, todo. Cuando usted y yo venimos en el tiempo de ofrenda y ponemos la ofrenda ahí, el dinero, yo quiero que sepa una cosa: estamos haciendo un recordatorio, diciéndole: Señor, yo no me olvido de las cosas poderosas que has hecho en mi vida. Yo no me olvido, Señor, de los milagros grandiosos que han ocurrido en mi vida. No puedo olvidarme de las obras poderosas que has hecho en mi vida. Dios es un Dios fiel que cumple sus promesas. Yo pregunto esta mañana: ¿está experimentando en su vida multiplicación? ¿Está experimentando en su vida redención? ¿Está honrando a Dios con lo primero? ¿Está recordando siempre que da, siempre que ofrece, siempre que rinde? Semilla, y repito, semilla es todo, nuestra vida, todo lo que poseemos y somos. ¿Está recordando las cosas poderosas que Dios ha hecho? Señor, esta mañana ya nos vamos a ir a nuestra casa, Señor. Es de suponer que este es tu día, Señor.
No es el día para descansar. No es el día para quedar en casa viendo televisión y haciendo los mandados que no pude hacer en la semana. Es el día para poner nuestra vida al servicio tuyo y decir: Señor, ¿en qué sirvo en tu casa? ¿De qué manera puedo ser útil en tu reino, Señor? Oramos por multiplicación en nuestra vida, pero hoy sabemos que para que haya multiplicación en nuestra vida es necesario, en obediencia, poner la semilla en el altar. Hay que entregar la semilla en obediencia. Hoy hemos aprendido, Señor, que si ponemos en práctica la ley de las primeras cosas, habrá redención, Señor. Ahora entendemos por qué hay cosas en nuestra vida que se ven secas, marchitas, apagadas. Es porque no hemos practicado la ley de las primeras cosas. Te damos el tiempo que nos sobra. Te damos el tiempo cuando nos acomodamos. Tenemos que decirte a ti: Señor, este es el tiempo que yo tengo, y si te funciona así, Señor, aquí estoy. No, no es así, Señor. ¿Cómo es que tú eres el primero en nuestras vidas, Señor? ¿Cómo esperamos que tú redimas con salud, con favor, con gracia, con energía, con paz nuestras casas, nuestros hogares, nuestras vidas, si no te honramos a ti, Señor? Y cada vez que retenemos lo primero que te pertenece a ti, estamos mostrando un espíritu de mala gratitud. Estamos siendo mal agradecidos. Cuando no te damos lo primero a ti, cuando te damos de lo que nos sobra, de lo que nos queda, te damos el cansancio, lo que ya no nos queda. Te damos, Señor, te ofrecemos lo que ya está completamente exprimido. Y lo mejor se lo dimos al mundo. El mejor se lo dimos al sistema del mundo en el que nos movemos. Cuando hacemos eso, mostramos una actitud malagradecida. Pero el pueblo de Israel recordaba los hechos poderosos, como con mano fuerte Él rescató a su primogénito aquella noche en Egipto. Señor, oramos esta mañana por obediencia para que haya multiplicación. Oramos por obediencia para que haya redención. Y oramos por obediencia para que haya gratitud en nuestro corazón. Gracias por enseñarnos tu palabra, Señor. Y ahora esta semana, cuando empecemos en nuestras labores, acordémonos qué es la primera actividad del día, con quién es nuestra primer cita. Oh, Señor, entonces seremos prosperados, seremos multiplicados. Como le dijiste a Abraham: por cierto, te bendeciré y te multiplicaré. Gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Damos un aplauso al Señor por su palabra, Señor.